Juan Carlos. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Queridos amigos, amigas, que veo algunos por aquí. Esta es la cuarta mesa que celebramos en relación al, digamos, a tratar de unir la ciencia con la literatura. Hoy estoy de moderador, yo soy Juan Carlos Pérez Arencibia, el administrador del Observatorio de los Muchachos. Normalmente esta mesa la modera una compañera, Carmen del Puerto, que es la que ha impulsado estas actividades, esta relación entre literatura y ciencia. Pero bueno, ahora por un problema médico no ha podido asistir este año en esta edición del festival, ¿no? Por tanto, aquí un recuerdo para ella, y si nos está viendo por el streaming, pues un aplauso para ella. Sí. Gracias. Ella precisamente, y dentro de las actividades culturales y de divulgación del Instituto de Astrofísica de Canarias, impulsó un proyecto justamente en el año 2016, con la conmemoración del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, que se titulaba el proyecto En un lugar del universo. Ese proyecto lo que trataba era de unir estos dos mundos, estas dos visiones que tenemos sobre el universo, sobre la naturaleza, desde esas dos ópticas no tan distantes, pero sí realmente, con sensibilidades quizás distintas, ¿no? En ese proyecto ella contactó con una serie de escritores, y esos escritores venían unas jornadas a disfrutar de una noche de observación en ambos observatorios, en el Observatorio del Teide en Tenerife y el del Roque de los Muchachos. Allí fue cuando empezó una relación fructífera con algunos de los escritores que se encuentran en este festival. Ahora recuerdo a Nicolás Bellini, que está aquí, a Juancho Armas Marcelo y a tantos otros, ¿no? Bueno, a raíz de ahí también surge la posibilidad de nosotros participar en esta mesa y tratar de unir, charlar sobre lo que significa la ciencia, la literatura y esa relación tan curiosa que tenemos. Aquí me acompañan tres escritoras y un escritor. Ahora los voy presentando a cada uno de ellos, a cada una de ellas. Y bueno, vamos a tratar de divertirnos un poco, de charlar y de abrir nuestras mentes a tratar de unir esos mundos que aparentemente están algo separados, ¿no? A mi derecha, a la derecha de la derecha, está María José Alemán. La conocemos por Pepa Alemán, poeta, nacida en La Laguna, ha publicado varios libros. Por supuesto, yo destaco aquí lo que tenemos, una familia completa de Ediciones Idea 2009. Nada de lo que puedo ofrecer me pertenece, Ediciones La Palma 2018. Casi solo, Ediciones France. María José, o Pepa, ha aparecido en diferentes antologías de la poesía canaria actual, varias antologías conocidas, ¿no? Por ejemplo, la tenemos en la de Miguel Martinón, en Ediciones Idea 2010, y en la selección de Cecilia Domínguez Luis, en La Manzana Poética 2016. Pepa tiene una cosa buena en el sentido cultural, que ha coordinado la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, ¿no? Que sabemos que es una entidad que siempre ha defendido la cultura y la ha promocionado, ¿no? Esto lo ha hecho durante 10 años. Y también gestionado la librería La Sala de Máquinas en La Laguna. Pepa está aquí un poco por una circunstancia profesional, que en ella se unen una poeta, pero trabaja desde hace ya, yo creo que más de 20 años, 30 años, en el Museo de las Ciencias y el Cosmos de Tenerife, en La Laguna, ¿no? Por lo tanto, está muy cerca de la ciencia y de la divulgación que hace la ciencia, ¿no? Entonces, no sé, para empezar, a lo mejor, Pepa, pues que tú, desde esa experiencia, de esa óptica tuya como poeta y en contacto con la comunicación de la ciencia, pues, bueno, ¿cómo ves este tema, ¿no? Buenas tardes. Antes que nada, dar las gracias a Juan Carlos por haberme invitado a esta mesa. Me parecía un poco intrusismo por mi parte, porque en realidad mi trabajo en el museo es un trabajo de trastiendas, un trabajo invisible, de tejido, de hacer que sean posibles las cosas, muchas pensadas por el astrofísico. El Museo de la Ciencia del Cosmos es un proyecto que
nace del astrofísico y del Cabildo de Tenerife, es una simbiosis científico-técnica que nos permite tener un director cada 4 años, astrónomo o periodista, que fue el caso de Carmen del Puerto. Ellos cambian y cambian el museo y cambian su forma de comunicar. O sea, yo he tenido la suerte de crecer ahí. Yo estuve un año trabajando en los sótanos del instituto con todos los contenidos. El museo es un museo interactivo y todo se definió desde la astronomía inicialmente, dándonos cuenta que después la ciencia hay que volverla a contar. Los niños y niñas nacen sin saber nada, hay que volverlas a contar. La ley de la palanca, los vasos comunicantes, los principios de la ciencia o de la física que no van a cambiar, que están ya, a no ser que pase algo que no sé, que Enrique Joven a lo mejor nos puede explicar. Entonces, en realidad yo me siento afortunada. En diciembre, hace 30 años que trabajo en ese sitio, en el museo, lo vi construir el edificio, construir los contenidos, y me siento muy vinculada al astrofísico. Voy a desayunar a la cafetería del Instituto de Astrofísica, usamos la biblioteca, los directores son astrónomos, son gente que al imprimir su lenguaje, porque la ciencia es lenguaje. Yo no soy científica, pero nos tenemos que traducir para que las personas de a pie o el mundo comprenda la ciencia. Entonces, hay un ejercicio de comprensión de la ciencia y de traducción. No es que sea el centro de mi trabajo, pero sí lo ha sido. Yo he cambiado mucho en el museo, mi puesto ha cambiado mucho, el museo ha sido inteligente y ha sabido cambiar con el tiempo. No hemos crecido, sino hemos mejorado. Recibimos una comunidad escolar de 14.000 niños y niñas todos los años. Yo, por ejemplo, llevo esa parte ahora, pero yo entré allí para la inauguración, para todos los textos con Ignacio García de la Rosa, para explicar todos los textos de los contenidos. Hemos publicado cosas con Carmen del Puerto, hemos hecho obras de teatro. Ella, por ejemplo, se esmeró en hacer, bueno, Ignacio también, ciencia narrada, de alguna manera. ¿Cómo llegas a la gente? Contándole. Entonces hemos contado El viento solar no despeina, que fue una obra de teatro. Hemos contado Calle Conciencia, que salimos a la calle con pasacalles de ciencia. Cualquier evento que hagamos se nos llena. El astrofísico ha logrado algo que aquí en Canarias creo que es fácil, que es la gente responde. Nosotros hacemos algo y tenemos público, casi no tenemos que anunciarlo, porque vamos detrás de los eventos astronómicos, vamos detrás de... ahora mismo Héctor Socas ha llevado su programa de radio, Coffee Break, Señal y Ruido, con 70.000 oyentes, lo emite desde el museo para toda la galaxia. Hacemos cosas preciosas. Y pues yo, como Pepa Alemán, poeta o escritora, he bebido de todo eso, he aprendido mucho y creo que me ha servido para comprender que las matemáticas y la poesía son lo mismo, son dos lenguajes que buscan la belleza con la mínima cantidad de elementos, que los astrónomos buscan casi preguntas porque no hay respuestas en el universo. Los escritores también hacemos eso. Y la gente también, la necesidad que tiene la gente de que, en realidad, como yo tengo una creencia o una forma de explicarlo, la religión ya no da respuestas, la ciencia da respuestas, nosotros somos una iglesia. Y la gente entra con respeto al museo y nos respeta lo que hacemos. No. O sea, tenemos una responsabilidad ética, moral, con las niñas y los niños, con ser certeros en la información, con no engañar a nadie, responder a las cosas que van sucediendo, del tipo que sea, desde las vacas locas en su momento a toda la pseudociencia, la pseudomedicina. Lo que pasa que no cabe duda que al ser un espacio eminentemente astronómico, pues el cosmos está en constante cambio y evolución, y nosotros también. El museo tiene la suerte de tener un equipo de gente, un núcleo duro que llevamos 30 años y somos poquitos trabajando allí, llegamos a 15 en total, o 16, pero el núcleo duro somos 5 o 6 que pues nos queremos entre nosotros, nos respetamos, nos conocemos y echamos adelante todo.
y le decimos a los directores que vienen cómo tienen que hacer. Esto es así, esto es así. Y si a lo mejor no nos hacen caso, después dicen, contra, lo habías dicho, pues te habíamos avisado. Porque aquello funciona como una máquina que funciona sola. Ni siquiera echa a andar sola. Y sabemos cuál es la mecánica y cada uno somos una pieza del engranaje. Y eso es una gran suerte para mí. Gracias. Interesante el tema de las preguntas y respuestas porque... en efecto es una de las constantes creo que se busca, ¿no? Siempre yo creo que tenemos más preguntas que respuestas, pero bueno, es un tema que seguramente saldrá después, ¿no? Voy a presentar ahora a María Baranda, a mi derecha, escritora y traductora. Ella nació en la Ciudad de México, ha escrito varios libros de poesía, entre ellos El Jardín de los Encantamientos, Narrar, Dylan y las ballenas, Ávido Mundo, Arcadia, Teoría de las niñas. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, publicó su poesía escogida bajo el título del Mar Insuficiente. Ha recibido, entre otros, los premios de poesía Villa de Madrid, España, en 1998, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio Internacional de Poesía Sabines Gatien La Pointe en Canadá y el Internacional de Poesía Ramón López Velarde por su trayectoria en 2018. La Universidad de Yale publicó en 2021 su libro The New World Writing, unos poemas seleccionados, y la traducción de la poesía completa de San Juan de la Cruz al inglés, que realizó junto con Paul Huber. También en 2021 fue finalista del Premio Literario Internacional Camaiore en Italia. Los libros suyos han sido publicados en varios países, en Bélgica, en Canadá, en Estados Unidos, en China, Italia, Inglaterra, y sus poemas han sido traducidos a diversos idiomas. Fue embajadora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México. Actualmente es la tutora en poesía en la Fundación para las Letras Mexicanas. Tengo que decir, María estuvo hoy junto con Marta, después la presentamos, y con Enrique en el observatorio. Estamos recién llegados, venimos un poquito asfixiados, la verdad. Nos estuvimos ahí entretenidos y por lo tanto, bueno, apenas nos dio tiempo de cambiarnos y de estar aquí, ¿no? Entonces, me gustaría, María, no sé, yo como curiosidad personal, ¿qué impresión primera sí te dio esta visita que hiciste esta mañana? Hola, buenas tardes. Voy a hablar un poco como me siento. Vengo del cielo. En el cielo está el pasado, pero yo siento que vengo del futuro. El presente no existe. No le crean a los budistas. No hay presente. Hay una realidad que se abre, es tridimensional. El camino para llegar ahí es de curvas, muchas curvas. Hay cuevas en las rocas. En la carretera hay gotas de gasoil, dice el taxista, y le da miedo que caigamos al barranco. Marta se asusta, se siente mareada, nos detenemos, a mí me da miedo. Bajamos, los pinos están calcinados, hay pinos quemados ahí, pero Juan Carlos después nos explica que en Canarias los pinos reverdecen y ese es un fenómeno que pasa aquí. Seguimos subiendo, vamos calladas, Marta respira, yo respiro detrás de ella pensando que ya no se maree, que podemos llegar en paz. Llegamos y nos están esperando Juan Carlos y Enrique, nos reciben. Salimos, el piso no es de terracota, es de caliza, es de ceniza, hay lajas, hay mucha hierba. Yo anoté algunos nombres de hierbas: lugustres, ojo de cuchillo, hoja de cuchillo, calanchoes, mimosas, violetas, dice Juan Carlos, hay retamas, hay genistas, el amarillo, hay cedro que es canario. Y entonces empezamos a hablar de la luz y sus rayos. Vemos la luz como un rango enorme, explica Enrique. La astronomía capta la luz, pero la luz ha ido evolucionando, nos cuenta. De pronto vemos unos ojos enormes, unos espejos que son celdas. Nos quedamos callados. Yo pienso y digo, ¿será el ojo de Dios? ¿Será esto la poesía? Las celdas son cataclísmicas, dice Enrique. Marta dice, guarda esa palabra, María.
cataclísmica te sirve para un poema. La atmósfera es laminar, es luz que llega a la noche, dice Juan Carlos, tienen que ser limpias y secas, por eso estamos tan arriba. Hay quien estudia el sol como estrella, dice Juan Carlos, yo me impresiono. ¿Hay quien estudia el sol? Sí, se detectan efectos, pequeños ojos en redes. Un instante es donde sucede todo, dice Enrique. Pero ¿no es esto la poesía? Vuelvo yo a pensar. Hablan de la luz, dicen de lo visible, pero lo visible no es lo visible, más bien es lo invisible. Ellos quieren ver lo invisible, esperan a que algo suceda. Ah, es un poema, pienso. Yo voy en un poema, vengan conmigo, porque en esos espejos, en esas celdas, el cielo está abajo y la tierra está arriba. El mar mira al cielo, pero el cielo no tiene mar. En fin, los espejos ven luz. Son hexágonos, me dice Juan Carlos, como los ojos de los insectos. Y yo pienso, como las colmenas. El espejo es primario, es donde se refleja la luz, pero son varias luces, son varios rayos, nos explica Enrique. Y yo digo, yo ya no entiendo el mundo. Para mí la luz es una, pero aquí estudian el sol, aquí saben muchas cosas. Digo, hay un brazo que sostiene el espejo, anoto, el brazo es azul, es mecánico. Magic, dice Marta. Apúntalo, porque este telescopio se llama Magic. Y yo lo anoto, ¿no? Vuelvo a ver, el cielo se ve abajo y la tierra se ve arriba. Es un efecto, dice Juan Carlos. Van a ver cómo todo cambia si nos acercamos. Enrique insiste, todo sucede en un instante y luego se calla. Y yo me le quedo viendo y digo, ¿qué es? Y dice, son los eventos de la luz lo que estamos viendo. El telescopio apunta 15 grados hacia arriba del horizonte, subraya Juan Carlos. En fin, un evento es un rayo gamma, pero es un instante, insistimos. Esto ya no es racional, el tiempo es abierto. Lo que se capta es el pasado. Lo que ellos ven, lo que se puede ver ahí, son miles de años atrás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos ver lo que ya sucedió? El presente no existe. Miles de millones antes y todo es invisible. ¿Cómo? Y de pronto todo es visible en las estrellas. Vamos por un corredor enorme, es un tubo. Enrique escribe un libro que se llama ¿El tubo? Estrellas por un tubo. Estrellas por un tubo, del lado derecho, del izquierdo y al fondo hay estrellas. Y las pintan de colores para que las veamos mejor. Y hay azules y verdes y amarillas. Yo quiero llorar. Marta habla, me dice, guarda palabras, María, guarda palabras, todo te sirve para un poema. Yo estoy muy nerviosa porque no sé qué palabras anotar. Solamente apunto, la energía se puede ver como un fondo cósmico, o sea, el recuerdo de lo que fue el universo. Vamos juntos, somos los 4, vamos caminando por un recuerdo. Nos hablan de Andrómeda, dice Juan Carlos, muy serio. María, son los vecinos, es la galaxia, aquí al lado, ¿no? Bueno, pero hay tantos años por llegar ahí. Lo que no se ven son los planetas, sino la relación de los planetas con su estrella, con sus estrellas. ¿Entienden? El universo se está expandiendo. Marta dice que le da miedo, que ya lo sabe, que Diego ve programas y que le ha contado. Enrique se queda muy serio y yo le digo, ¿qué significa que se esté expandiendo el universo? Y dice, en unos miles de millones de años, María, nos vamos a enfriar todos. Porque vamos a estar muy lejos. ¿Entienden eso? Y luego les preguntas, ¿y por qué sucede eso?
Y ellos contestan, no se sabe. Bueno, ¿sigo? Sí. Por favor, no pares. Vengo del cielo. Créanme que vengo del cielo, fui al pasado. Hay una imagen de fondo, imagen de muchas veces, muchas galaxias, pero la luz se encuentra en el camino entre nosotros. Todos somos luz y energía, dice Enrique muy serio. Las estrellas son invisibles, los colores de la luz se saben. En un 5%, la energía oscura es lo que importa, dice Juan Carlos. La materia es oscura. Y Marta me dice, ¿ya apuntaste? ¿No? Sí, ya sé que parecemos 4 locos. Todo era muy racional. Discúlpenme, vamos caminando en un poema. Estábamos haciendo el universo, un poco, ¿no? Seguimos en que todo se iba a enfriar y que yo tenía miedo. Y Enrique de pronto dice, el vacío no existe. ¿Cómo? Le pregunto. Y me dice, no, María, el vacío no existe, siempre hay protones. Y yo vengo del cielo. Bueno, fabrican sus propias estrellas, dice Marta. Fíjate, María, fabrican sus propias estrellas para ver lo que no pueden ver. ¿Sí o no? Echan rayos de color verde. Y luego Juan Carlos nos cuenta el fenómeno del rayo verde que a veces se ve en algunos sitios. Pero en esos telescopios tienen que echar esos rayos de luz para ver lo invisible, lo que no se puede ver. Marta me dice que hay muchas palabras con las que se pueden seguir haciendo poemas. La medición del ocaso es importante, subraya Juan Carlos, y los rugidos del sol, las partículas con mucha energía del sol. Hay un tiempo solar, me pregunto, ¿es esto un poema? Y las protuberancias que salen de ahí, dice Juan Carlos, y las manchas solares que sabemos, dice él, porque yo no las he visto, son negras. Negras, le digo, sí, son negras. Al final, lo único que hacemos, dice Juan Carlos, es enseñar el cielo. Y yo volteo a ver el cielo, y el cielo no tiene mar, pero el mar tiene al cielo. Gracias. Eso fue. Muy bien, María. Muchas gracias, pero fue de verdad, ¿eh? No crean, o sea, yo lo anoté. Qué bonito. La verdad es que estuvimos en la misma visita, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De ver lo que cada uno ve. Sin duda, lo que has visto es precioso. Fíjate que coincidiste con la visita que hizo Juancho Armas Marcelo, que es un motor de este festival también. Él pernoctó una noche en el observatorio y al día siguiente lo bajé con su mujer. Estaba invitado a dar una conferencia en Santa Cruz de la Palma, ¿no? Y él comenzó la conferencia como los mismos conceptos que tú has percibido hoy, igual. Él dijo, para empezar su conferencia, dice, bueno, vengo de un lugar donde miran el pasado con tecnología del futuro y donde la gente no se hace rico por ello. Eso fue una pincelada, igual que tú ahora, o sea que has percibido también lo que significa una máquina del tiempo, que son los telescopios, que realmente vemos el pasado, y bueno, utilizando tecnología realmente nueva, ¿no? Bueno, aquí está ahora Marta, que también estuvo en la visita, Marta Barrio García Bulló, es escritora y editora, nació en New Haven, editora en Alianza Editorial, donde lleva 11 años, licenciada en Filología Hispánica y en Estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó un máster en edición en la Universidad de Salamanca, Santillana. Ha publicado Los gatos salvajes de Kerguelen, que ha sido su debut. Fue finalista del Premio Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón a la mejor primera novela de género negro publicada en castellano y será publicada en italiano en 2022.
Con su segunda novela, Leña Menuda, de 2021, ha sido la ganadora más joven hasta la fecha del premio Tusquets Editores de Novela y será traducida también al polaco. Ha publicado relatos en revistas literarias como La Gran Belleza o Casa País. Muy bien, Marta. Bueno, ya, tú también estuviste hoy arriba. Sí, estas exclamaciones que decía María son ciertas, ¿no? Decías que éramos fabricantes de estrellas, dijiste allá en el Gran Tengán, ¿no? Bueno, pues si te quieres también dar una pincelada sobre lo que percibiste, lo que sentiste hoy arriba, pues bueno, aquí estamos para escucharte. Bueno, yo me subo al coche, llueve y no llevo un abrigo y me preocupo. Digo, Dios mío, voy a estar calada, no, voy a estar todo el día mojada durante la visita, ¿no? Entonces pasamos de los plataneros, lloviendo, y cruzamos las nubes, ¿no? Entonces es como ingresar a un mundo mágico, es realizar una peregrinación. Y me doy cuenta de que María y yo somos las elegidas, porque este año somos las únicas del Congreso que hemos podido acceder a esta maravillosa experiencia. Y le digo a María, María, somos las elegidas. Vamos a ingresar en un territorio mágico, ¿no? Cruzamos las nubes y pasamos de los plataneros a los pinos. Seguimos subiendo y ya no quedan pinos, ya solo quedan arbustos. Las genistas, de las que han hablado, también un cierto tipo de violetas, la Viola canaris, que cubren en primavera los campos cercanos al observatorio de violeta y de amarillo. Yo intento no vomitar en cada curva. Le digo al taxista que por favor si puedo pasar al asiento de delante y bajo la ventanilla. Saco la cabeza y respiro. Pregunto, ¿cuánto queda? Calculo los minutos y los kilómetros. Intento no vomitar, respiro hondo. Llegamos al observatorio, piso el suelo y me tengo que apoyar en un coche. Después de tanta curva, intentando no vomitar. Llegamos al observatorio, me siento en un sofá y tardan en llegar. Y doy gracias de que hayan tardado en llegar. Y estoy realizando una peregrinación, pero no tengo fuerzas para esa peregrinación. María me trae una botella de agua, que yo le agradezco con todo mi alma. Bebo un poquito y ya comienzo a darme cuenta de dónde estoy. Y he llegado, ¿no? He llegado al cielo, efectivamente. He llegado al lugar del oráculo, porque al final lo que están haciendo estos señores que están a mi lado, flanqueando mi silla, es mirar en efecto un álbum de fotos de nuestro pasado que llega hasta un punto, el punto de lo indefinido, el punto de lo indefinible, que es miles de millones de años atrás. La era de Planck, apunto en mis notas. Me doy cuenta de que estamos en una poesía y por eso le digo a María que apunte cosas, que apunte palabras, por favor, porque temo no ser capaz yo de trasladar luego la belleza de estas palabras. Le insisto, estamos en un poema, apúntalo. ¿Tú has visto qué maravilla? Porque yo me dedico a la prosa y la prosa a veces envidia a la poesía. Porque la poesía y la astronomía tienen en común esa pregunta, ¿no? Ese buscar, más preguntas que respuestas, ese buscar una elipsis o un eclipse y preguntarse qué hay detrás. Cómo se construye un telescopio y cómo se construye un poema. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Dónde está la diferencia entre lo visible y lo invisible? Que son esos rayos ultravioletas que me han quemado la piel. La historia de la astronomía, me dice Enrique, es una historia que ha empezado por lo visible y que ha pasado a lo invisible. Hablan del foco, hablan de filtros que dispersan la luz o que la colorean. Y yo pienso que la mirada del narrador muchas veces es algo similar. Tú procesas una información muy compleja, miras el mundo y eliges un punto de vista. Eliges contar una historia y no otra. Eliges poner el foco, tú también, en un sitio o en otro.
en función de lo que quieras contar o en función de lo que estés buscando, sobre todo. Porque a veces no se trata tanto del objetivo, sino de la búsqueda. Y en este caso, yo creo, tanto la literatura como la astronomía, se trata de la búsqueda. Hablamos de la comunidad científica y me parece una utopía. Es una utopía porque se avanza a través de la divergencia, del contraste. Y eso me parece totalmente enriquecedor. Me gustaría que construyéramos o que viviéramos en un mundo en el que nos intentáramos ayudar a buscar algo en común, un bien común, y no que nos peleáramos por tonterías. Y encuentro algo así en la residencia, donde hay una sala de juegos, una sala de televisión y gente desayunando y comiendo en horarios alternos. Pienso que yo no podría ser astrónoma porque yo duermo mucho y el café me sienta fatal. Y les pregunto que cómo hacen. Me parece sobrehumano una jornada de héroes, trabajar por la noche cuando todos duermen, dormir de día cuando todos trabajan. Tener que subir esas curvas todos los días, solo lo pienso y me dan ganas de vomitar. Para ir a tu lugar de trabajo, digo, ¿por qué no ponen una tirolina que suba y baje hasta el mar? O un teleférico, algo. Nos enseñan la caldera, que está llena de nubes. Y es como un vértigo que te dan ganas de tirarte, pero a la vez te da miedo tropezar. Hoy hemos visto el cielo, de verdad. Y somos unas afortunadas por haber podido pisar el cielo. Y yo agradezco muchísimo al festival y bueno, a nuestros cicerones por habernos permitido acercarnos un poquito, vislumbrar un poco lo que significa su trabajo y bueno, el oráculo, ¿no? Acercarnos al oráculo, a esta cuestión de descifrar una información o analizarla, que me recordaba también a los detectives, a Sherlock Holmes, a ver la pista. Nos hablan de los planetas que no se ven en el telescopio porque no emiten luz, pero las estrellas a su alrededor sí. Entonces calculan dónde está el planeta y cuáles son sus características en función de la influencia que tiene en las estrellas o en lo que orbita a su alrededor. Y pienso en ciencia ficción, pero pienso también en las novelas de detectives, en la pista, en la huella que se deja en la Tierra. ¿Dónde está el asesino? Muy bien. María hablaba de que es dormilona la noche, ¿no? Mario Vargas Llosa estuvo también una noche arriba en el observatorio formando parte de este programa y él escribió después un artículo en El País Dominical, que se titulaba La literatura y las estrellas, ¿no? Entonces él también tiene esa percepción y él tiene una frase a la luz de lo que dice a Marta sobre la noche, que se las voy a leer porque es muy graciosa. Dice: los astrónomos son seres extraños que duermen de día y trabajan de noche, y que como los vampiros operan en las sombras y la luz que los guía no es de este mundo. Esa fue la pincelada de Mario Vargas Llosa, relatando cómo es ese mundo nocturno de la astronomía, ¿no? Bueno, me queda presentar a un compañero del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es Enrique Joven. Él es ingeniero del IAC. Él nació en Zaragoza, es doctor también es doctor en ciencias físicas y trabaja como ingeniero en el instituto, ¿no? Es un escritor de ficción, también se da en él esa dualidad de ser científico, estar cerca de la ciencia y de la tecnología, pero al mismo tiempo ser un escritor. Tiene varias novelas: El Castillo de las Estrellas, El Templo del Cielo, El Palacio de Urania, y últimamente el libro que ha editado ahora es Estrellas por un tubo, que es el que comentaba antes María. Ha colaborado en varios programas de divulgación, un programa estelar, que es una serie, un guión para una serie de televisión en 2003. Ha tenido varias colaboraciones en Prensa Nacional,
internacional. En conjunto de sus libros han sido traducidos a una decena de idiomas, entre los que destaca la versión inglesa del Castillo de las Estrellas, renombrada en Estados Unidos como The Book of God and Physics. Su último trabajo es Estrellas por un tubo, ¿no?, que es una historia de la astronomía que a lo mejor nos puede también comentar algo ahora, ¿no? Y es también un activo divulgador de la ciencia. Él ha participado en la construcción y en el diseño, en la construcción de varios instrumentos que hoy están operando en el Gran Telescopio Canarias, ¿no? Entonces él hoy nos deleitó, digamos, con explicaciones detalladas de cómo funcionan esos instrumentos, y como han dicho aquí previamente, pues efectivamente se trata de la luz que llega, hacerle perrerías y tratar de buscar la información que trae, porque la información que trae es de los objetos que la emiten. Entonces es como vemos el universo, lo vemos a través de la luz, y bueno, la luz es digamos el material con que trabajan los astrónomos, ¿no? Los telescopios se diseñan para captar el máximo cantidad de luz posible, porque mientras más luz tengamos del objeto que estamos viendo, más información también podemos desarrollar. Enrique, pues bueno, tú como escritor, con esa dualidad onda-corpúsculo que diríamos en física, pero aquí es literatura, ciencia, bueno, como cuando te pones, digamos, la chaqueta de escritor, ¿dónde está tu parte, digamos, científica, o cómo influye en eso en tu escritura? Por decirte algo, ¿no? Sí, es complicado. La visita de hoy ha sido muy bonita. Y claro, hablabas de la dualidad, que en mi caso es un poco paradójica o extraña, ¿no? Porque me siento aquí como el Dr. Jekyll por la mañana, estando con mis compañeros ahí trasteando en los telescopios, y ahora por la tarde como Mr. Hyde, como un monstruo de la literatura o algo parecido, ¿no? Y entonces me resulta complicado porque no es tan sencillo cambiar el chip o la forma de pensar, ¿no? Hemos pasado una mañana larga explicando cosas, haciendo visitas por los telescopios, paisajes maravillosos que hay, a pesar de los cientos de curvas, esa carretera nerviosa en todos los sentidos para llegar al Roque, y ver las instalaciones que, desde luego, a nadie se le escapa que parecen de otro mundo, ¿no? La alta tecnología de la que disfrutamos en esta isla, ¿no? Que a veces tan maltratada, pero tan privilegiada en ese sentido. Y explicando cosas, quizás intentando ser claro y divulgar conceptos que tanto a María como a Marta les han parecido a veces curiosos, extraños o extravagantes o incluso imposibles, pero son así. y iba a decir la tópica frase de que para eso nos pagan, ¿no? No mucho, para intentar averiguar qué es lo que ocurre, porque la astronomía es la ciencia, casi me atrevería a decir, la primera de las ciencias, ¿no? De siempre el ser humano ha querido saber dónde está su lugar, ¿no? Y es habitual empezar a hablar de astronomía diciendo que nuestros antepasados, cuando se cansaban de cazar o de recolectar, levantaban la vista al cielo y veían las estrellas y se preguntaban qué era aquello, ¿no? Y eso es astronomía, es decir, ¿qué es aquello, no? Y lo primero que pensaban, bueno, que eso tenía que ser obra de los dioses, o quizás fueran los propios dioses. De hecho, tenemos nombres de dioses romanos en otros planetas, ¿no? Júpiter, Saturno son nombres de dioses. Y un poco de eso ha permanecido hasta hoy incluso, ¿no? Ese ambiente místico, religioso, que se contagia cuando alguien que no es del mundo propiamente dicho de la física, de la astrofísica, como en el que yo me muevo a diario, llega al observatorio, ¿no? Porque todo es tan extraño que incluso parece mágico, ¿no? Hablábamos de los telescopios MAGIC, que captan radiación Cherenkov, y eso suena algo muy raro, algo esotérico, algo casi incomprensible, parece el tarot. Pero es así, y esa magia hay que transmitirla y entenderla, ¿no?
hay una frase famosa de Arthur C. Clarke, un conocido divulgador y escritor, ¿no? que parece que la tecnología es indistinguible de la magia, ¿no? Ya estamos acostumbrados a manejar tecnología, a manejar todo tipo de artefactos, ordenadores, móviles de todo tipo, y no sabemos cómo funcionan. Y cuando uno tiene un móvil en la mano, pues de ahí le estamos rindiendo homenaje a Newton, a Galileo, a Kepler, a Einstein, a muchos otros, ¿no? Pero hay que saber por qué. Y eso lo hemos conseguido gracias al trabajo de muchísimas personas a lo largo de la historia que han reflexionado sobre el cielo, lo han mirado, lo han observado y lo han comprendido, ¿no? Aunque solo sepamos un 5% sobre él, como comentaban mis colegas. Y en eso estamos, en ese trabajo, ¿no? El ambiente místico, vuelvo a ese concepto, ¿no? A mí me gusta decirlo porque yo la primera vez que subí al Roque, hace ya también mis 30 años de antigüedad aquí en las islas, me chocó mucho una cosa. Yo entré en el telescopio William Herschel, que es uno de los mayores que tenemos arriba, y lo primero que me chocó era que la puerta era de madera recia, que parecía la de una iglesia, ¿no? No sé si lo habrán cambiado ya. Entonces era como entrar a una iglesia. Entonces lo primero que uno ve es una cúpula. Entonces uno empieza a asociar ideas, cielo, cúpulas, iglesias, y piensa y dice, bueno, uno se siente transportado de alguna forma, ¿no? Esa imagen que tenemos de los telescopios es una imagen casi religiosa, aunque suene un poco pedante decirlo, y son catedrales en realidad de vidrio y de acero, ¿no? que nos transmiten el conocimiento de lo que hay más arriba, ¿no? De Dios o de lo que sea. Y incluso, bueno, tengo una novela que se llama Los templos del cielo, ¿no? Que es también una bonita metáfora al respecto, ¿no? Nos ponemos en contacto con lo más alto, ¿no? Y lo intentamos entender y jugamos a ser dioses, intentando averiguar qué es todo eso. Lo conseguimos en parte, pero no lo vamos a conseguir seguramente en muchas generaciones o quizás nunca, ¿no? No sabemos cómo acaba el universo, no sabemos cómo empezó, casi no sabemos ni lo que está pasando en este momento, ¿no? Pero seguimos estudiando, y lo estudiamos gracias a centros como el que está aquí en La Palma, ¿no? Y a mucha gente que toma mucho café y duerme poco, pero le encanta, ¿no? Y hay una enorme devoción por los científicos, por su trabajo, ¿no? Ahí volvemos al símil místico, es decir, hay una especie de sacerdocio con la ciencia, es decir, no hay un rechazo, no hay una obligación, nadie es astrofísico porque le obligan, es porque le encanta, porque le gusta la ciencia, le gusta comprender, estudiar, ¿no? Y en ese sentido yo me siento un privilegiado, y como yo, pues muchos de mis compañeros y colegas. Y esto hay que ligarlo pues con la literatura, que es lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, yo esta mañana he sido el Dr. Jekyll, y me paraban mis compañeros en los telescopios y me preguntaban cosas, y luego a la vez volvía a la cabeza, Marta, María me preguntaban otras que no tenían nada que ver, ¿no? Y contestaba de otra manera, pero no me era fácil. Y igual que no me es fácil estar aquí ahora mismo, porque este auditorio es un auditorio mayormente literario, escritores, lectores. Y claro, yo también escribo, porque también es una devoción que tengo, también porque me gusta, también me complementa el sueldo, porque uno lo vive todo, pero no deja de ser una actividad apasionante, escribir hablando del cielo, es decir, ser capaz de novelar, de divulgar, de contar cosas, explicarlas a todo el mundo, desde niños hasta los mayores, de todo lo maravilloso que tenemos allá arriba, ¿no? Como digo, es la primera de las ciencias, la que primero nos hizo pensar, y ya desde hace ya más de 4.000 años, en que la primera persona que conocemos que fue una mujer, allí en Babilonia, que se llamaba Enheduanna, firmaba sus escritos, que eran poemas, eran textos religiosos, porque era una sacerdotisa. Y a la vez que escribía sobre dioses, también observaba esos dioses en el cielo. Y esas anotaciones que ella hacía sobre la luna o sobre Venus
pues se han transformado en las primeras observaciones astronómicas que se conocen en la historia. Y eso es muy bonito, porque de alguna forma en Eudana, de la cual se conserva algún tipo de, no retrato, sino de un pequeño relieve en una tabla de arcilla, viene a ser nuestra gran antepasada, ¿no? Es decir, la primera persona, nuestra madre, en ese sentido, que fue a la vez escritora y astrónoma y científica, ¿no? Y desde entonces hasta hoy, que no es poco. Y ya no me quiero extender más porque me imagino que tendremos que hablar de muchas cosas, pero solo quiero decir que encantado de la visita y encantado de estar aquí con ustedes para poder compartir experiencias. Enrique Joven tiene en este último libro, el de Estrellas por un tubo, tiene una entrada, una frase de un famoso astrónomo que todo el mundo conocemos, que se llama Edwin Hubble. Tiene el nombre al primer telescopio espacial importante que se hizo. Hubble tiene una frase que a mí me resulta, la pone en el libro, poesía pura. Y Hubble dijo, la historia de la astronomía es una historia de horizontes que se alejan. Pues, es como decías tú antes, María, o sea, tú has escrito un poema sobre tu percepción de lo que has visto, etcétera, ¿no? Y también hemos hablado aquí, creo que, de unas cosas interesantes. Marta habló o puso la palabra oráculo, o sea, la sensación que tiene cuando entra a un telescopio de que entra un oráculo. ¿Y qué hacemos cuando entramos a un oráculo? Preguntar. Eso es una palabra clave en la ciencia. Y hablaste de otra cosa que también, digamos, te llamó la atención, que es esas preguntas, cómo avanzamos en las respuestas a esas preguntas, ¿no? Y avanzamos, como bien dijiste, en la discrepancia. O sea, la ciencia, uno de los pilares de la ciencia se basa en discrepar. Porque si todos estamos en el mismo consenso, opinamos lo mismo, la ciencia no avanza. Siempre hay gente que encuentra una grieta en alguna teoría o en alguna observación, y gracias a esa grieta que otros se unen porque ven que ahí puede haber un indicio de algo nuevo, de algo distinto al relato que se venía haciendo. Bueno, pues ahí, entonces en esa discrepancia, en esa comunidad científica, pues se produce avance, sin duda alguna. Esa discrepancia no lleva a peleas, no lleva, bueno, hay discusiones sin duda, pero realmente es un ejemplo de, digamos, de actividad social de gente de diferentes países, cómo tratan de que lo que se va descubriendo, lo que se va conociendo, criticarlo de forma positiva. Y bueno, es un aspecto de la ciencia. Entonces, sí me gustaría pues hacer una segunda ronda, en fin, sobre estos temas que, sobre todo este tema de la pregunta, nos queda no mucho tiempo, pero que sí hablaste antes, María, también habló Marta, eso que dijiste de la poesía, que también que lo que hace es preguntar, y pues, te has encontrado que la ciencia pues hace lo mismo, y como decía Marta, entrabas a un telescopio a preguntar como si fuera un oráculo, ¿no? Es que de eso hablamos después, cuando nos juntamos los 4 a comer, y yo les decía, es que no son tan lejanos a los poetas, los astrónomos. Estamos buscando, ¿no? Y como ya me explicaron que buscan lo invisible, dije, es exactamente lo que busca un poeta, ¿no? Lo que no se puede ver. Entonces, estamos en el mismo mundo que ni siquiera es un plano metafórico, es real, ¿no? Están buscando lo que no se puede ver. De las cosas que más me impresionaron fue el cielo, cuando se observa, no se le ve, no lo puedes ver sin preguntar. No puedes ver el cielo sin saber qué vas a ver, qué vas a buscar, ¿no? Entonces, la primera pregunta es muy importante, ¿qué busco? ¿Qué quiero? Como decía también Marta, las decisiones que toma un escritor siempre para escribir, ¿no? Entonces es lo mismo, la primera pregunta es ¿qué voy a buscar? ¿No? Y Enrique lo explicaba muy bien cuando yo le dije, pero en esta inmensidad, me dijo, es que no hay una inmensidad, tú te tienes que ir siempre a buscar lo que ya sabes que es de tu interés, ¿no? Entonces, la pregunta es lo que mueve todo. Y luego Juan Carlos nos contó
que lo importante también es la discrepancia, que en realidad eso es lo que mueve la ciencia. Tú dices algo, pero alguien más viene y te dice que estás equivocado, ¿no? Y en esa refutación o en esa comprobación es lo que hace que todo gire, ¿no? Como un poco como sucede en el cielo, ¿o no? Sí. Efectivamente, sí. Digamos, la discrepancia es fundamental, ¿no? Esas publicaciones científicas que se editan, nosotros arriba es un observatorio muy productivo al tener esas instalaciones y se publica mucho, ¿no? Bueno, pues a lo mejor a los 6 meses siguientes aparece una publicación, no que a lo mejor refuta completamente tu artículo, pero sí matiza cuestiones y que hace corregir algunas observaciones que se pusieron en ese artículo, ¿no? O sea, esa dinámica sí existe en la ciencia, sin duda, ¿no? ¿Tú lo has notado eso, María José, digamos, en tu actividad como poeta, ese tema relacionado con esa pregunta que se hace en tu caso, ¿no? Como poeta, y como vives cerca del mundo de la ciencia, en el museo, bueno, pues lo que trata de hacer la ciencia y lo que tú tratas de hacer como poeta en esas preguntas que te hacen, ¿no? Claro, en realidad, como la vinculación que tengo con este espacio de estudio o el lugar donde se explica lo que se ha investigado es alimenticia, ¿no? Entonces, yo he creado una frontera necesaria para sobrevivir. Yo no escribo con las leyes de la ciencia, me refiero, no, mi poesía va hacia otro lugar. Podría ser cómodo para mí aprender astronomía y utilizar, yo tengo algún amigo que está escribiendo así ahora y es muy interesante, pero tienes que entender muy bien la ciencia para poder usar la ciencia como tema literario o estudiarla, y más en un poema, más allá de lo que ellas han apuntado, porque te quedas ahí. Después ya es supernovas, agujeros negros, supercuerdas, mecánica cuántica. O sea, lo que yo introduzco en lo que trabajo poéticamente, por decirlo de una manera, no tiene que ver con la ciencia, pero sí que mi mente de alguna forma se ha influido de todo eso. Pero no utilizo las leyes de la física ni las leyes de la ciencia para aplicarlas en lo que escribo. Porque mi poesía, por decirlo de alguna forma, es experiencial o fenoménica, de mi experiencia emocional, entonces pasada por el filtro intelectual, o como se pueda explicar eso. Entonces, no me ha influido lo suficiente la astrofísica para que yo le dedique un poema al sol o a la luna, porque me siento una intrusa ahí. Yo se lo dejo a Enrique, ¿no? Y porque mi problemática literaria, porque en realidad la poesía es obsesión, mi obsesión no es la ciencia es mi alimento. Y yo soy una correa de transmisión, mi trabajo es una correa de transmisión para que se puedan hacer cosas que yo en realidad muchas no entiendo, pero que he ido, como quien dice, filtrando, y que con el paso de los años me he dado cuenta de que yo me puedo sentar a desayunar con todos ellos y les entiendo perfectamente, hablando de agujeros negros, y ellos también me aceptan, ¿no? Y estás comiendo un bocadillo y allá que está hablando de... Entonces, todo eso me ha curtido, me ha hecho mella, me ha creado una huella, pero yo no la veo en lo que escribo, no la traduzco ahí. Efectivamente, hay, digamos, nosotros que trabajamos con la luz, que bien decían ellas, también con luz invisible, que no somos capaces de ver con nuestros ojos, pero con los instrumentos que hay en los telescopios somos capaces de ver otro tipo de luz que llega también a los telescopios, y somos capaces de sacar también información de esa luz aunque no la veamos, ¿no? Por eso a ellas se les quedó grabado el tema de invisible, ¿no? Allí en el telescopio Gran Tecán que estuvimos hoy hay un vídeo, bueno, se le pone a los visitantes que van al telescopio, un vídeo que dura 8 minutos, y el vídeo empieza con una imagen, que la vimos hoy, una imagen de lo que se llama el campo profundo. Es una imagen, digamos, donde el telescopio, que este es el mayor telescopio del mundo, está
observando una región muy pequeñita del cielo. Cuando hablamos de pequeñita es pues como el equivalente a una 10ª parte de la superficie de la Luna, vamos a llamar, muy pequeña. Y entonces la imagen que surge después de decenas de horas de observación, son varias noches observando la misma región del cielo, la imagen que sale es multitud de galaxias, ¿no? O sea, vemos un montón de objetos brillantes en esa imagen, ¿no? La imagen profunda. Ahí estuvimos, bueno, pues observando esa imagen, y de ahí surgieron muchas preguntas, ¿no? Porque precisamente con esa información que vemos, que esa sí la vemos porque fue hecha en el visible, en la misma longitud de onda que es capaz de observar nuestro ojo, bueno, vemos objetos, la mayoría eran galaxias de diferentes colores, y todo eso es información que es útil para entender ese mundo, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Marta, pues, ¿qué sentiste al ver o qué impresión te dio al observar esa imagen así, aquel tamaño grande, digamos, producida en el telescopio, ¿no? Me produjo vértigo porque justo en ese momento estabais hablando de la antimateria, de los agujeros negros y de la muerte térmica. Y entonces había unos términos que yo había apuntado también en un blog de notas. Eran términos que me remitían a la poesía y estos me remitían a una profunda ansiedad. Pero a la vez me interesaba la cuestión de una imagen que no es plana, una imagen que es profunda, y cómo hay que observar una misma cosa durante 100 horas para llegar a alguna conclusión. Creo que es similar a un proceso de escritura lento, a un proceso de escritura en el que te fijas en una cosa y te fijas en una cosa durante mucho tiempo, como una obsesión, efectivamente, o das vueltas y vueltas en torno a una pregunta, en torno a un concepto, en torno a un paisaje, que en este caso es el universo. Y hablando antes de la cuestión del diálogo y de cómo avanza la ciencia, yo creo que también la literatura avanza como un diálogo. Italo Calvino decía que estaba muy bien leer los clásicos, pero que uno no se podía alimentar solo de las raíces del árbol, que también tenía que comer las hojas verdes, ¿no? Que también hay que leer a los contemporáneos. Y yo creo que es importante leer para escribir, que esto parece una cosa obvia, pero hay una proliferación ahora mismo de talleres de escritura en el que todo el mundo quiere escribir y nadie quiere leer, ¿no? Y yo creo que lo primero sería como leer mucho para luego intentar quizás, ¿no?, acercarte a tus ídolos, a esas raíces que te han alimentado, y también ver qué es lo que se está ahora mismo publicando, escribiendo, para contestar de algún modo a aquello. Yo recibo muchísimos manuscritos en la editorial y hay mucha gente que de repente te escribe una novela decimonónica y quizás está bien, pero no tiene relevancia ahora o no tiene sentido ahora escribir una novela como en el siglo XIX, ¿no? Entonces, como esta cuestión de la exploración de nuevos territorios, que es algo que hace la astronomía, yo creo que también lo hace la literatura, la incorporación de nuevas técnicas o nuevos puntos de vista, nuevos materiales. Apunté también en mi blog de notas todos los materiales, los materiales con los que se hacía luego la vitrocerámica, los materiales, la fibra de carbono con la que se hacían los filamentos de los ojos de esos Cherenkov que parecen espejos en un desierto y que hay que tener cuidado de que no apunten al suelo porque podrían causar un incendio. Y yo al ver esa imagen, esa profundidad, intenté fotografiarla varias veces, pero nunca llegas a veces cuando intentas describir algo o cuando intentas capturarlo, se te escapa, ¿no? Y es esta búsqueda, de nuevo, la que puede ser interesante, el por qué no consigo, ¿no?, que en el papel o en la cámara sea tan bonito como yo lo estoy viendo o como yo me lo estoy imaginando. No sé si te respondo. Sí, muy bien. Sí, Enrique, yo creo que vamos a finalizar pronto, como antes hablaron de, y ellos le llamó también la atención, por qué hay que crear estrellas de forma artificial cuando tenemos miles de millones de estrellas naturales.
si puedes explicar así, muy por encima, por qué se utiliza esa tecnología en los observatorios. Bien. Sí, como tú dices, uno puede pensar, bueno, estrellas hay para dar y tomar, ¿no? Y más. De hecho, no sabemos cuántas hay. Hay estimaciones desde, bueno, en muchos catálogos de todo tipo, ¿no? Podemos pensar, bueno, por introducir un poco, por ser un poco más didáctico, ¿no? O sea, a simple vista podemos ver 3.000, 4.000 estrellas, no podemos ver más. Para seguir viendo estrellas hace falta telescopios. Y claro, esos telescopios nos han llevado a ver ya no solo estrellas, sino galaxias, que son millones de estrellas, ¿no? Cúmulos de galaxias, cúmulos de galaxias, filamentos galácticos. Es decir, un universo realmente monstruoso, aunque igual asustó a Marta otra vez con estas palabras. Pero La muerte térmica. Sí, es algo así. Esos son conceptos que suenan realmente catastróficos. Y son números que abruman, ¿no? Números que abruman. Bueno, más estrellas, ¿para qué queremos más estrellas? Pues por una simple cuestión técnica o tecnológica. Tú apuntabas que observamos zonas muy pequeñitas del cielo. Hay un truco que hacen los astrónomos que dicen, bueno, sabemos el diámetro del Sol y la Luna lo vemos al día, es muy parecido. Es lo que se llama medio grado en resolución angular, que es poco más o menos como si uno estira la mano, pues la mitad de lo que tapa el pulgar, eso es lo que ocupa el disco del Sol o el disco de la Luna. Y estamos viendo con los telescopios y con las ópticas especiales, pues una centésima parte o menos de ese área, ¿no? Es decir, un punto prácticamente en el cielo. Y en ese punto los telescopios de Tierra, los telescopios del espacio son capaces de ver miles de estrellas, miles de galaxias. Estamos llenos de estrellas por todas partes. Pero los científicos, los ingenieros, pues vamos un poco más allá, ¿no? Y cuando hacemos telescopios tan grandes, y voy a intentar explicarlo muy rápido por no extenderme, la pregunta clásica es, un telescopio es un enorme espejo. Y ya está. No tiene mucha más ciencia, es un espejo gigante. Cuanto más grande sea, mejor. Y hay dos razones físicas, pero se entiende muy fácil. La primera es porque captan más luz. Es un enorme colector de luz, colector de fotones. Y hay una segunda, relacionada con esto, que al ser más grande este espejo primario, estos 10 metros, por ejemplo, que tenemos en el Gran Tecano, o los 30 que pueden venir en el telescopio americano en unos años, o los 40 que serán en Chile, esa física consigue que seamos capaces de distinguir estrellas que están muy juntitas en el cielo, muy juntas. Eso es por una cuestión física, que no voy a explicar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, estamos hablando de zonas muy pequeñas del cielo y una atmósfera que se mueve y nos emborrona la imagen, como cuando se nos mueve la fotografía, exactamente lo mismo. Entonces, para evitar que esa fotografía se nos mueva y seamos capaces de ver estrellas individuales y ver la estructura y ver un montón de propiedades de las estrellas y todo lo demás, pues tenemos que hacer cosas un poco especiales. Y es donde entran estas famosas estrellas artificiales que nos hemos inventado. Es por lo siguiente. Si apuntamos a una estrella, a unas estrellas, pero son muy débiles, pues no vemos mucho. Entonces, hemos ideado un método, yo no, pero muchos ilustres colegas sí, que consiste en coger imágenes muy deprisa con cámaras fotográficas y ver cómo se mueve esa imagen y a la vez podemos mover un espejo, deformarlo y corregir esas variaciones de la luz en tiempo real. Y una vez corregidas esas variaciones, se lo pasamos a otro instrumento y hace la fotografía, digamos, definitiva. ¿Vale? Entonces, para hacer esa guía, para darle esa información al telescopio y al espejo para que se mueva, necesitamos una estrella que esté muy quieta, muy fija. ¿Qué ocurre? Que si estamos mirando una zona del cielo muy pequeña, no hay una estrella brillante porque son todas muy débiles. Entonces no podemos tener la información de referencia para hacer las correcciones. ¿Y qué se le ocurrió a un grupo de astrónomos, o a muchos astrónomos, hacer? Pues vamos a hacer nosotros las estrellas y las vamos a poner en ese punto. Y eso es lo que se llama óptica adaptativa. Y lo que hacemos es, y lo habrán visto porque algunos telescopios utilizan, proyectamos un láser de una gran potencia
a unos 40 kilómetros de altura o de altitud, donde hay una capa de sodio y ese láser se refleja allí y lo que hace es crear una estrella. Entonces la ponemos donde queremos y gracias a esa estrella artificial que estamos inventándonos somos capaces de corregir nuestras fotografías y hacerlas que aparezcan nítidas y las demás estrellas débiles se puedan distinguir. O sea, eso es la historia un poco, no sé si es muy poética o no, pero es una idea muy curiosa y que merece la pena contar, ¿no? Eso es, sí, sin duda, es lo que me pedía Juan Carlos. Sí, porque Marta dijo eso, oye, pero es que al final sois una fábrica de estrellas, ¿no? Entonces lo cogió porque él habló de esa técnica que se utiliza y que, por cierto, en el Gran Telescopio Canarias, que hay participación mexicana, ya que este congreso está dedicado a ese país, ¿no? Pues hay una participación importante mexicana en el telescopio, ¿no? Y ahora hay un instrumento que se llama FLIDA, la conocemos, que va a trabajar en el infrarrojo también y va a utilizar esta tecnología que dice Enrique, ¿no? O sea que también, yo no sé si tenemos más tiempo, pero bueno, también a lo mejor que sirve de cierre. Sí, claro, también que para el público, ¿no? Que quieran comentar algo, hacer alguna pregunta, por supuesto. Sí. Gracias por la conversación, que me quedé pensando en un ejercicio hermosísimo que reúne poesía o quehacer artístico con astronomía y quehacer científico, que es Nostalgias de la Luz, un hermosísimo documental de Patricio Guzmán, el cineasta chileno. Y justamente lo que hace, es una reflexión sobre la relación entre el trabajo astronómico en uno de los otros grandes centros astronómicos del mundo, que es el del desierto de Atacama, con la relación con la creación poética, la creación artística, el pasado y el presente. Entonces vale mucho la pena. Creo que Patricio Guzmán te escucharía leer ese texto, María, tan feliz como te escuché yo y como escuché al resto de la mesa, por supuesto, pero era esa luz poética que de pronto el trabajo científico nos puede allegar, ¿no? Y yo pienso, María José, que quizás tu trabajo poético no está tan alejado de eso que has vivido durante 30 años, porque no hay puertas blindadas, ¿no? Ahí, y que mucho de lo que tú dices y tu propia forma de hablar vincula tanto las dos cosas que, bueno, nada, le agradezco al Astronómico de Tenerife que te haya formado como te ha formado. Gracias. Yo observo además, no solamente en ese binomio astrofísico unido al literario, me ha sorprendido la inclusión del elemento religioso, esos recintos míticos que observaba en la cúpula. Y la verdad, todas las veces que voy al toque de los muchachos, me parece que es verdad todo lo que ustedes han afirmado, que estamos muy cerca del cielo, y creo que en el mundo no hay un mensaje hermoso que nos conduzca así, sin escalera. Me parece que me ayuda a pensar que la astrofísica, la literatura y la religión son tres entes que se complementan maravillosamente. Si me permite, pero no va a dar tiempo ahora, sobre religión y ciencia, ¿no? De hecho, todos hemos ido a hablar del Big Bang, ¿no? El Big Bang es el momento del origen del universo. Y comentaba Juan Carlos una frase de Edwin Hubble, que fue el primer astrofísico que en Estados Unidos, en la década de los 20,
descubrió en los telescopios de Wilson que el universo se expande. Lo que ya no tanta gente sabe, porque si lo sabemos la gente, los que nos dedicamos a esto, es que 2 años antes de él ver con los telescopios que el universo se expandía, hubo un señor que había deducido de forma matemática, a partir de las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein, que esto ocurría así, o que podía ocurrir así. Y lo que menos gente sabe todavía es que este señor era un sacerdote. Era un sacerdote belga que se llamaba Georges Lemaitre, quizás el nombre les suene familiar a algunos. Lemaitre. Y tanto es así que él era un sacerdote, pero tenía su carrera como físico totalmente desligada de sus creencias religiosas. Y de hecho el Papa, que lo tenía como asesor científico, bueno, él le decía, una cosa es mi ciencia, mi trabajo como físico, y otra cosa es mi creencia como católico. Y lo separaba. Pero resulta curioso que los prejuicios religión y ciencia que han existido en toda la historia de la ciencia, por supuesto ponen a la religión en muy mal lugar, porque ha sido así, ¿no? La Inquisición, los procesos contra Galileo, 1000 cosas. Pero curiosamente en tiempos recientes parece que haya habido una curiosa inversión. Y Lemaitre no fue reconocido como el gran científico que fue hasta en tiempos muy recientes. Tanto es así que una de las ecuaciones más famosas de la astrofísica, la ley de Hubble, que es la que nos da la expansión del universo, hace unos 10-15 años no más, le han cambiado el nombre en una reunión de la Unión Astronómica Internacional y han reconocido que esa ley debe llamarse ley de Hubble-Lemaitre, como el físico teórico, que era sacerdote, que la postuló de forma teórica. Es decir, que hay más ligaduras, digamos, religiosas-científicas de las que uno puede sospechar, ¿no? Y eso, por ejemplo, a Albert Einstein le chocaba y no le gustaba ese tipo de teoría, pero tuvo que aceptarla, ¿no? Son anécdotas que la historia nos va trayendo con el tiempo. Pero es indudable que, aunque ahora está completamente separada la ciencia de la religión, como debe ser, no tiene nada que ver. Sí es verdad que a lo mejor la historia ha estado muy dividida, hasta muy dividida, ¿no? Los antiguos astrónomos, bueno, eran, pues el que no era clérigo era creyente, por supuesto, y en fin, todo el mundo sabe la historia de los grandes científicos, que está muy ligada a las limitaciones que les imponía la Iglesia. Pero sepan que la famosa expansión del universo fue postulada por un sacerdote, pero no ejerciendo de sacerdote, ejerciendo como físico. Es lo que quería decirles. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues yo creo que podemos concluir esta mesa. Muchas gracias a la organización y a los